Buenas noches, agradecido por la invitación que me hicieran para conversar nuevamente un asunto que por cierto guarda muchísima vigencia en la sociedad venezolana, en el mundo. Pero antes que nada quiero pedir disculpas porque es un retraso por tormentos de la vida, pues, ¿no? Bueno, comienzo por señalar que el revisionismo es una categoría que tiene muchísimo rigor en el mundo moderno, desde que acuñara eh, Lenin y otros lo que es el término, incluso los que se autocalificaron como revisionistas, no ha parado. Pues, o sea, es una corriente, ha tenido un desarrollo. Es más, el revisionismo es el resultado del desarrollo de la ideología burguesa, en este caso específicamente en el movimiento obrero. Ese desarrollo ha tenido distintas matices, pudiésemos decir así, aunque en esencia es el mismo. Resulta sencillo definir un concepto lato, pues, del revisionismo. El revisionismo no es otra cosa que socialismo de palabra. Podemos agregarle socialismo de palabra, imperialismo de hecho, o socialismo de palabra, capitalismo de hecho. A su vez, el revisionismo, dentro de ese desarrollo, se inicia con gente con mucha cultura, Kautsky, Bernstein, y hacen una revisión general, ¿no? O sea, no se quedan únicamente en asuntos como el de la dictadura del proletariado, categoría a la cual, por cierto, muchos le temen. Este, eh, no se quedan allí, el revisionismo abarca asuntos de la filosofía, de la economía política ni se diga, de la construcción del socialismo, pero se hace fuerte principalmente en torno de la transición al socialismo, o sea, cómo se conquista el poder, si se podía alcanzar el socialismo en un periodo de transición pacífica, que se podía negociar con la burguesía la construcción del socialismo, y hasta llegar a esta etapa de la modernidad que nos encontramos con una de las expresiones del revisionismo más vulgares, pues, ¿no? Aquí en Venezuela, pero no es solamente en Venezuela donde ese revisionismo vulgar ha llegado, pues, a gobernar, ¿no? Un pequeño país de África llamado Benín, donde 20 años estuvo en el poder un señor llamado Querecú, y llegó como marxista-leninista, después se metió a cristiano, etcétera, ¿no? Y bueno, son muchas las formas como se ha expresado el revisionismo, muy estimulado durante un largo tiempo por los rusos, Nikita Khrushchev, Brezhnev, etcétera. Entonces el revisionismo tiene un desarrollo. El revisionismo no es solamente la revisión de las tesis del marxismo-leninismo, que es cosa que requiere muchísima cultura, sino que el revisionismo es una cuestión, digamos, que en su desarrollo llegó a expresarse de esta manera tan vulgar como la sufrimos acá en Venezuela. Es bueno establecer el lugar histórico del revisionismo, ¿no? Porque no aparece antes. En el movimiento comunista internacional siempre ha habido grandes diferencias con las expresiones de la metafísica, de la ideología burguesa en general dentro del movimiento obrero, dentro del movimiento comunista internacional, la polémica entre los marxistas y los anarquistas, qué sé yo, pues eso ha tenido siempre ha estado presente, pues. Pero el revisionismo tiene una particularidad, es que aparece en condiciones del imperialismo, surge en el momento en el cual esta gente, Bernstein particularmente, al frente de la socialdemocracia alemán, como se llamaba el Partido Comunista Alemán,
se cuadra, pues, por decirlo de una manera coloquial, con quienes planteaban acompañar al Estado alemán en su guerra imperialista, pues, ¿no? Eso, la posición patriótica, etcétera, todo eso va dibujando claramente, pues, ¿no? El revisionismo y surge en esas condiciones. El revisionismo, por lo tanto, es expresión de la ideología burguesa en condiciones del imperialismo dentro del movimiento comunista, dentro del movimiento obrero. Cabe, por tanto, la expresión de Enver Hoxha, quien señalaba que el revisionismo no era otra cosa que la ideología burguesa dentro del movimiento obrero, ¿no? Y eso significa que el revisionismo también tiene que ver con la estructura económica propia del imperialismo. Ubiquemos que las primeras manifestaciones del revisionismo encontraron eco en la aristocracia obrera, en los dirigentes obreros aburguesados, etcétera, ¿no? Y la oligarquía financiera comienza a apuntalar el revisionismo, ¿no? En todo caso, es fruto del desarrollo de la ideología burguesa, se va sofisticando, independientemente de que posteriormente cae en una cuestión totalmente vulgar, ¿no? Entonces es importante señalar el lugar histórico del revisionismo, las condiciones del imperialismo, su desarrollo, y cómo el revisionismo, cuando va teniendo ese desarrollo hasta alcanzar aspectos vulgares, pues, ¿no? Incultos, etcétera, logra calar en el movimiento obrero, en los sectores pobres de países semicoloniales y dependientes, logra calar, en definitiva, en países de la órbita del imperialismo. Siendo el revisionismo una cosa tan importante, una cosa que tuvo tanto, digamos, impacto en el movimiento comunista, en la sociedad, en la restauración del capitalismo en la antigua Unión Soviética de 1953-54 en adelante, el impacto que tiene el revisionismo en la restauración capitalista en la China desde tiempos de Mao Zedong, y pare usted de Salvador Allende, y pare usted de contar, pues teniendo tanto impacto el revisionismo, siendo una cosa tan pero tan importante incluso para Venezuela, tendríamos que preguntarnos por qué nosotros no utilizamos de una manera más amplia, profusa, ¿no?, la categoría en cuestión. Es como hablar de Stalin, a mucha gente todavía le cuesta hablar de Stalin. Y bueno, se esconde cosas de Stalin porque, bueno, la leyenda negra tiene su impacto y mucha gente se inhibe, mucha gente se cohíbe, así como mucha gente se cohibió antes de Chávez en hablar del imperialismo, quien vuelve a colocar en el tapete el asunto del imperialismo y más adelante imperio, como es cuando le compra la idea al gordo Barreto. Mucha gente no hablaba del imperialismo porque, bueno, entonces no se hablaba de imperialismo porque eso parece ser que no cae, es altisonante en algunos oídos, por cierto, de la burguesía, es altisonante hablar de Stalin, ni se diga, ¿no? Y es altisonante hablar del revisionismo. Yo creo que en eso tiene una gran incidencia precisamente la ideología burguesa, pero el revisionismo es una cosa que hay que rescatar, como coloquialmente. Si la gente no conoce lo que es la categoría, y nosotros que somos quienes estamos obligados a difundirlo, bueno, más nadie lo va a hacer, pues incluso dentro del mismo partido estamos obligados a hablar sobre el revisionismo. Ponerlo de moda, pues, porque es una cosa que tiene todavía una gran vigencia en Venezuela. Pero ubiquemos, el revisionismo es la restauración plena del capitalismo en Rusia, nada más y nada menos, después de la muerte de Stalin. Entonces no podemos hablar ni de Stalin ni del revisionismo. Entonces eso queda como un tanto oscuro, ¿no?, en la historia universal, pues, ¿no? La gente llora, bueno, por Salvador Allende, y era un hombre bueno, indiscutiblemente,
pero bueno, formaba parte de la tesis del socialismo a partir de la transición pacífica. Es más, Bandera Roja nace en el marco de esa polémica enfrentada al revisionismo. Por eso es que es paradójico, como le comentaba en estos días a mi amigo Pedro Arturo, que Bandera Roja, cuando más incidencia tuvo en el movimiento obrero, es cuando más hablaba de revisionismo. Teníamos aquella consigna pues contra el reformismo y el revisionismo, y era una consigna principalmente dentro del movimiento obrero, pero también se desarrolló en las universidades, ¿no? Entonces hay que ubicar entonces la historia del revisionismo en el poder, y hay que partir de esa consideración de que el revisionismo simplemente es socialismo de palabra, ¿no? Y a partir de allí construir la historia desde la perspectiva de los marxistas leninistas, o sea, desde una perspectiva científica, ¿no? Entonces, este problema del revisionismo tenemos que atenderlo dentro del partido, y convertirlo pues en una categoría que forme parte pues de la cotidianidad, en el debate, etcétera. Bueno, si no veamos, pues el Partido Comunista Chino se ha convertido o ha guiado a China a convertirse en el hegemón planetario. Entonces, ¿quiénes están al frente del capitalismo, del imperialismo chino? Nada más y nada menos que el Partido Comunista Chino, que de comunista no tiene nada. Entonces es un asunto que nos obliga a nosotros a atenderlo por la importancia que sigue teniendo en la historia universal. Por otra parte, el revisionismo tiene sus instancias internacionales. El revisionismo, digamos, tiene sus encuentros. El revisionismo se reúne regularmente. Los chinos siempre tienen gente que viaja para allá, invitados por el Partido Comunista Chino. Bueno, Cuba se ha convertido en un baluarte pues, de esa unidad, entre comillas, ¿verdad?, de los partidos comunistas. No se atreven a formar una internacional comunista porque, bueno, es difícil pues, que puedan labrar, que puedan tejer algo ahí más o menos coherente, ¿no? Prefieren esas formas pues informales, de lo más regular que se ha dado en América Latina, esa cosa que llaman el Foro de Sao Paulo, donde conviven los revisionistas, los reformistas. Hasta nosotros estuvimos metidos en eso. El hecho de que combatamos el revisionismo y el reformismo no significa que debemos abandonar esos espacios que nos permiten a nosotros difundir nuestras tesis y discutir y ganarnos alguna gente, ¿no? Y esto tiene una gran importancia, eso de los eventos, eso de las formas como se expresa el revisionismo internacionalmente, porque sin el combate a fondo del revisionismo difícilmente nosotros podamos rescatar la idea, ¿verdad?, de un movimiento comunista internacional. Luego, para Venezuela y nuestra perspectiva como partido internacionalista, este asunto pues del revisionismo, dar cuenta del revisionismo en todas sus manifestaciones, es de primer orden, ¿no? Entonces, siendo así, quiero insistir, a veces uno no se explica por qué es una categoría que está tan encaletada, pues, ¿no?, en la jerga revolucionaria. Es más, en ese intento que nosotros hemos tratado de contribuir pues de creación de un movimiento comunista internacional en la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxistas-Leninistas, bueno, quienes coparon la escena, principalmente los ecuatorianos, Partido Comunista Marxista-Leninista de Ecuador, bueno, terminó chavista, pues se terminó aliado del revisionismo y se convirtió en una reserva estratégica del chavismo. En vez de convertirse en una reserva estratégica del pueblo venezolano y de los comunistas venezolanos, los tipos se cuadraron con el gobierno
con el gobierno de Chávez, ¿no? Entonces tiene una gran importancia este asunto internacional. Sin un combate al revisionismo en todas sus manifestaciones no se puede construir un movimiento comunista internacional como la que demanda la humanidad en estos momentos, más cuando se están dando grandes cambios en la revolucionarización pues, de los medios de producción. Algunos ya consideran que estamos en una nueva fase pues, de la revolución científico-tecnológica, habría que ver, pero en todo caso muchos cambios se están produciendo y eso amerita pues, ¿no? que se trabaje en función de un reimpulso del movimiento comunista internacional. Las perspectivas son a situaciones revolucionarias en distintas partes del mundo, incluso en países imperialistas, y eso demanda pues, de un movimiento comunista, y no podemos, repito, construir un movimiento comunista sin un combate a las distintas manifestaciones del revisionismo. Sobre todo porque el movimiento comunista tiene que erigirse nuevamente sobre base científica. O sea, eso se perdió en algún momento. La Tercera Internacional, a raíz de la Guerra Civil de España, bueno, después de eso no se ha podido crear una nueva internacional comunista, y tiene que levantarse, pero sobre una base sólida, sobre la base del pensamiento científico del marxismo-leninismo. Y en segundo lugar, el asunto de por qué es importante para Venezuela, ¿no? En este segmento creo que es importante dar cuenta de ese asunto. Hubo un debate en el partido hace unos cuantos años, no recuerdo cuánto, como 10, 12, no me acuerdo, pues, varios años, un evento que hicimos, una conferencia nacional que impulsamos, la hicimos en la Universidad Simón Bolívar en Vargas, o La Guaira, y bueno, un debate tremendo sobre el revisionismo, al punto de que había gente que pensaba que no debíamos caracterizar al gobierno de Chávez como un gobierno revisionista. Fuimos más allá. La tesis que presentamos allí es que se trataba de revisionismo de izquierda. Eso era más altisonante para muchos camaradas, o en ese momento camaradas, ya no son camaradas un chorizo, pues. Pero alguna gente incluso que está en el partido se resistía pues a ese asunto. Y cuando eso tiene todo el rigor del mundo, pues el revisionismo de izquierda, decía Lenin, no ha sido tan importante porque no ha ganado grandes batallas. Pero ¿cómo se inicia el fascismo en Italia? Bueno, a través del revisionismo de izquierda. Nacen como revisionistas de izquierda, y posteriormente Mussolini se convierte ya en el duce, en el facho, en fin, ¿no? Entonces, para Venezuela es muy importante la caracterización de este régimen como revisionista, y específicamente como revisionista de izquierda, independientemente de que ya hoy en día la cosa la hayan matizado bastante, pero el chavismo, recordemos que nace a partir del resentimiento, y hay un libro muy bueno, ni me acuerdo cómo se llama, unos judíos, los orígenes de la ideología fascista, creo que ese es el título del libro, donde da cuenta de ese asunto, de la influencia de George Sorel en el movimiento obrero, a partir precisamente de las tesis revisionistas de izquierda, ¿no? En Venezuela el resentimiento del chavismo, el resentimiento de Evo Morales, varios resentidos por ahí, bueno, alcanzaron el poder, estimularon el chavismo, lo que hace es estimular el resentimiento del lumpen, y principalmente del lumpen, de toda la sociedad, de todos los pobres, de los trabajadores, eso es verdad, pero específicamente del lumpen, porque es donde consiguen el nicho más importante. Y trabajar sobre la base del resentimiento destructivo, sin presentar una propuesta de construcción de una sociedad alternativa, bueno, eso lo que le permite es hacerse de una base irracional, el cultivo del irracionalismo. El irracionalismo es una cosa muy propia del revisionismo de izquierda, lo fundamenta muy bien George Sorel, no como revisionista, sino más bien viéndose desde la perspectiva de los trabajadores y del movimiento obrero. Ahora que en Venezuela la cosa ya ha sido desde una perspectiva tremendamente
vulgar, o mejor dicho, siendo tremendamente vulgar, se inscribe dentro de una perspectiva de revisionismo de izquierda. Eso es verdad, pues. Ahora, Chávez no era que estaba revisando las tesis filosóficas, o sea, Chávez no era Kautsky, Chávez no era Bernstein, Chávez no era Khrushchev, Chávez no era Brezhnev, Chávez, un tipo que lo que tenía era, bueno, esos picotazos pues de aquí y de allá, pero se va formando dentro de esa cosa que llamaban el PRB, la gente de Douglas Bravo, y ahí se bebió mucho pues de eso, de ese irracionalismo, el bolivarianismo, dígame ese bolivarianismo, que es una cosa, a mi juicio, más terrible pues en la historia de Venezuela, sobre todo por el símbolo que se crea en torno de Simón Bolívar, ¿no? Entonces hay cosas que se dan allí que nosotros tenemos que estudiar muy a fondo. ¿Por qué? Porque el impacto que tuvo el chavismo en América Latina, el impacto que tuvo y tiene ese revisionismo de izquierda o el revisionismo en general, ¿verdad? En América Latina. Llegó a contar con un buen apoyo, imagínense, Nicaragua, Cuba, Ecuador, Argentina, Bolivia, Uruguay, con el Frente Amplio, o sea, tenían sus distintas formas de expresión y se convirtieron en alternativas de la burguesía. Y ahora tienen problemas porque ya no son propiamente, o mejor dicho, siendo alternativas de la burguesía en general, se inscriben dentro de la perspectiva china. Ese rollo que deja Correa en Ecuador tiene que ver con eso. El Lenín Moreno lo que trata es cuadrarse nuevamente con Estados Unidos. La tiene ruda. Lula en Brasil es el adalid de la penetración de capitales chinos. Evo Morales es derrocado por los gringos en la pelea por el ¿cómo que se llama? El litio. Y así podemos poner muchos ejemplos, pero para no irnos muy lejos, Chávez se convierte en la cabeza de playa de los chinos, de los capitales chinos, no solamente para Sudamérica, sino para América Latina, y por eso crea instituciones que le van dando aperturas, pues, facilidades a la penetración de los capitales chinos. Entonces no es solamente el impacto que tiene en Venezuela este revisionismo, que entonces el Partido Comunista de Venezuela, la Liga Socialista, etcétera, etcétera, eso que llaman izquierda, se mete en el gobierno y bueno, ya muchos se han salido, pero es difícil encontrar gente pues que se sana pues dentro de esta dictadura. Y toda esa gente, las principales figuras que hicieron, bueno, beber de ese revisionismo y lo siguen haciendo. Eso no ha sido abandonado. A veces lo dejan a un lado, pero lo recrean, vuelven a aparecer, y el socialismo y vuelta con el socialismo, y una crítica tremenda al capitalismo. Ahorita andan enredados porque es una crítica al neoliberalismo, pero no al capitalismo, qué sé yo, pues, ¿no? Entonces este asunto del revisionismo en Venezuela tiene mucha importancia, para América Latina tiene mucha importancia, para el movimiento comunista tiene mucha importancia, y Bandera Roja, que es un partido internacionalista, tiene que meterse no solamente en el debate, en buena medida está saldado dentro del partido, sino en su propagación, en el cultivo pues, del combate a las distintas expresiones del revisionismo. Creo que con esta introducción podemos abrir algunas consideraciones que ustedes a bien crean, y bueno, lo importante es que a partir de este foro chat, bueno, haya un estudio de lo que esta cosa significa. Buenas noches.